el 15% de los timomas tendrán miastenia gravis y que globalmente el 3% de los cánceres de pulmón de células pequeñas pueden desarrollar Eaton-Lambert. Pero esto puede variar de acuerdo al centro que reporta los trabajos y la experiencia que tenga desde el punto de vista neurológico. O sea, siempre tiene que ver cómo se buscan, ¿no?, estas cosas. Y que el cáncer de pulmón de células pequeñas, el 3% de estos cánceres desarrollan síndromes paraneoplásicos. Como ustedes van a ver, los síndromes paraneoplásicos neurológicos están más vinculados a tumores cuyo origen, cuyo precursor deriva del neuroectodermo. Por eso va a ser más frecuente en el cáncer de pulmón de células pequeñas, por eso va a ser más frecuente en el neuroblastoma, en el melanoma, en los tumores neuroendocrinos y quizás menos frecuente en mama o en tumores ginecológicos. Cualquier tumor puede producir un síndrome paraneoplásico neurológico, pero es más frecuente en los tumores que se originan o que derivan del neuroectodermo. Pero mama por frecuencia, o sea, los tumores mamarios son mucho más frecuentes que los cánceres de pulmón de células pequeñas. Las células pequeñas están perdiendo terreno últimamente. Cada vez se diagnostican menos. En cambio, hay muchos más pacientes con cáncer de mama. Por eso que quizás lo veamos en la práctica en forma más habitual. Los timomas, los tumores neuroendocrinos, los linfomas. La mayoría de los casos antecede el diagnóstico del tumor, con un tiempo que es muy variable. Y este es un gran problema, porque acá el diagnóstico se hace un poco más difícil. Hay que pensarlo, hay que suponerlo para poder buscarlo. Donde el diagnóstico del cáncer está, la cosa es un poco más fácil. Y fíjense que puede haber un delay importante entre el diagnóstico del síndrome paraneoplásico y del momento en que hayamos el tumor. Y ese delay puede ser de 4 o 6 meses, que es lo más habitual, hasta 4 años. Por eso un paciente con un síndrome paraneoplásico neurológico que pensamos que puede ser paraneoplásico, hay que seguirlo con estudios cada 6 meses y hasta 5 años. 60% están asociados con la presencia de algún anticuerpo antineuronal. La presencia de algún anticuerpo antineuronal quizás haga más fácil el diagnóstico por la asociación que tiene este anticuerpo porque es algo más objetivo. No todos están asociados con una respuesta inmune identificable. O sea, hay un 40%, 50% de pacientes que no le vamos a encontrar algún anticuerpo onconeuronal conocido. El mecanismo de daño, antes se hacían varias postulaciones en relación a por qué se generan, pero hoy sabemos que son inmunomediados. Y sabemos que no es solamente los linfocitos B que se activan, sino también pueden ser los linfocitos T, o pueden ser ambos, o pueden ser natural killer, diferentes células que intervienen en la respuesta inmune. Y por un potencial efecto supresivo del tumor, de la reacción autoinmune, los tumores en general son en frecuencias muy pequeños, y esto es muy importante. En mi práctica, lo que yo veo es sutilezas, o sea, un ganglio ligeramente aumentado, o sea, de 12 o 13 milímetros, sin un tumor primario identificable. Ya con el solo hecho de encontrar eso cuando el paciente tiene o sospechamos que tiene un síndrome paraneoplásico es suficiente como para sacar ese ganglio y analizarlo. El solo hecho de tener calcificaciones en un testículo y, por ejemplo, y una encefalitis límbica, sobre todo por MA2, obliga a sacar el testículo. O lo mismo cuando encontramos un hallazgo sutil en el ovario y el paciente tiene una degeneración cerebelosa. Recuerden esto, van a haber sutilezas, no van a haber cosas groseras. ¿Por qué? Precisamente porque el sistema inmune es muy eficaz también para controlar el tumor. La clasificación de los síndromes paraneoplásicos neurológicos se dividen de acuerdo a la zona que afectan, por lo menos es una clasificación sencilla. Los que afectan el sistema nervioso central, la médula espinal, el ganglio de la raíz dorsal, los nervios periféricos, la unión neuromuscular, los músculos. Y tenemos los más conocidos, los más frecuentes son la encefalomielitis, la degeneración cerebelosa, la encefalitis límbica también, el oxoclono-mioclono en los chicos, o sea, muy asociado con la presencia de neuroblastoma, la neuronopatía sensitiva, que muchas veces pasa desapercibida, el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, muy relacionado con el cáncer de pulmón de
de células pequeñas, quizás sean dentro de todos los más conocidos y lo que vemos con mayor frecuencia. Pero recordar que no siempre son paraneoplásicos. Lo que yo le decía antes, cuando el paciente tiene un cáncer, quizás la cosa sea más fácil. Ahora, cuando no encontramos el cáncer, es más difícil. Siempre hay que descartar otras causas, porque hay muchas enfermedades que pueden generar el mismo síndrome. Y son todas estas patologías, como ejemplo, que hay que descartar cuando sospechamos estas cosas y no vemos un tumor viable, ¿no? Desde, digamos, situaciones tóxicas como el abuso de alcohol, típico de la degeneración cerebelosa, o mismo a veces medicamentos que usamos contra el cáncer, por ejemplo el fluoracilo, que puede producir también una degeneración cerebelosa. O sea, todas estas cosas son diagnósticos diferenciales, ¿no? Que debemos descartar, insisto, sobre todo en pacientes sin cáncer conocido. Los síndromes se clasifican en dos grupos, clásicos y no clásicos. Los clásicos son los que habitualmente o con mayor frecuencia se encuentran relacionados con algún cáncer. Y ellos son la encefalomielitis, la encefalitis límbica, la degeneración cerebelosa, el oxoclono-mioclono, la neuropatía subaguda motora, la neuropatía sensitiva, la pseudoobstrucción gastrointestinal crónica, el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, la dermatomiositis. Esos son los que con mayor frecuencia los vemos ligados al cáncer. Los otros, los no clásicos, quizás se han producido con mayor frecuencia por otras enfermedades. ¿Qué es un anticuerpo onconeuronal? El anticuerpo onconeuronal es el que se genera frente a un antígeno compartido entre el tumor y una estructura normal del cuerpo, que puede ser el sistema nervioso. Muchas veces ese antígeno puede estar presente en más de una zona del sistema nervioso. De ahí la existencia de la encefalomielitis. Por ejemplo, el antígeno HU está expresado en varias zonas dentro del sistema nervioso. Puede estar expresado en la parte hipocampal, puede estar expresada en la célula de Purkinje, en el sistema olfatorio. Y un anticuerpo onconeuronal es el que forma el cuerpo, ¿no? O sea, el principio sería atacar ese antígeno del tumor, pero ese antígeno está presente en estructuras normales, entonces se termina lesionando estructuras normales del cuerpo. Como dijimos antes, vamos a encontrar algún anticuerpo onconeuronal en el 60% de los casos. Yo en general cuando pido anticuerpos onconeuronales pido el panel completo. ¿Por qué pido el panel completo? Porque puede haber más de un anticuerpo presente. Puedo tener un anti-HU y quizás un anti-YO también. O sea, por eso en general se hace el panel completo. Puede tener anticuerpos vinculados al Eaton-Lambert y puede tener también anticuerpos contra la célula de Purkinje. Entonces, por eso en general uno pide el panel completo de anticuerpos. Menos del 20% de los síndromes que involucran el sistema nervioso periférico están asociados a anticuerpos antineuronales o antimusculares, ¿no? Y eso obviamente dificulta mucho más el diagnóstico. Cuando tenemos un anticuerpo onconeuronal presente, el diagnóstico del síndrome paraneoplásico es mucho más sencillo. Y para hacer un poco más difícil todo esto, es lo que actualmente se aconseja es hacer la determinación del anticuerpo por diferentes vías. Por ejemplo, de tejido y de sangre. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos positivos y falsos negativos también. Entonces se prefiere buscar el anticuerpo por test diferentes. En los síndromes que afectan al sistema nervioso central o el ganglio de la raíz dorsal, los anticuerpos son mayores en el líquido cefalorraquídeo que en suero. ¿Por qué? Porque hay una síntesis in situ del anticuerpo. ¿En todos los pacientes vale la pena buscar el anticuerpo en el líquido cefalorraquídeo? No. Buscar solamente el anticuerpo en el líquido cefalorraquídeo, cuando tenemos dudas, cuando el título de en sangre da dudoso, si es positivo en sangre, lo va a hacer en el líquido cefalorraquídeo. No aporta demasiado buscar en el líquido cefalorraquídeo si es negativo en sangre. Pero recuerden que el título del anticuerpo va a ser mucho mayor en el líquido cefalorraquídeo, porque se genera in situ el anticuerpo. Los anticuerpos pueden estar dirigidos contra antígenos intracelulares, sinapsis o superficie celular. Y esto tiene mucho que ver con el daño que se genera. En general, los anticuerpos que van contra un antígeno citoplasmático o nuclear generan un daño muy grande, un daño en general irreversible. Esos son los
los síndromes o los pacientes que van a tener una muy mala evolución y que van a quedar secuelados. En cambio, los que van contra sinapsis o superficie celular responden bien al tratamiento y eventualmente son reversibles. Los anticuerpos contra superficie celular o sinapsis pueden ser generados por patologías diferentes al cáncer, esto está claro, y lo vimos en la segunda diapositiva. Siempre enfermedades que tenemos que descartar, sobre todo si el paciente no tiene cáncer. Estos anticuerpos pueden estar presentes en pacientes con cáncer, pero sin síndrome neurológico paraneoplásico. Esto es para hacerlo un poco más difícil todo. Si yo busco, por ejemplo, anti-HU en mis pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, voy a tener un 20% de positividad y no desarrollan síndromes paraneoplásicos. Y esto habla un poco de todas las dudas que tenemos sobre esto y, digamos, todo lo que nos falta por conocer de esto. Y esto es importante, los anticuerpos pueden marcar el origen del tumor. Por ejemplo, el anti-HU con un cáncer de pulmón, el anti-TR, el anti-YO, puede marcar un ovario, puede marcar una mama, el TR un linfoma, el anti-RI. O sea, el anticuerpo también nos permite saber eventualmente cuál es el origen del tumor. Los anticuerpos también se caracterizan o se clasifican en bien caracterizados o parcialmente caracterizados. Para que un anticuerpo sea clasificado como bien caracterizado debe cumplir todos estos criterios. Y en general los bien caracterizados son el anti-HU, el anti-YO, el anti-CB2, el RI, el MA2. Y los parcialmente caracterizados, los que tienen ustedes abajo, el TR, el ANA3, el PCA2, el SIC4. En la clasificación de estos síndromes, el panel de neurólogos que desarrolló estos criterios no incluyó al anticanales de calcio voltaje dependiente, porque en el caso del síndrome miasténico de Eaton-Lambert no predice la presencia del cáncer, porque está más asociado a otras patologías más que el cáncer. El diagnóstico es difícil de los síndromes paraneoplásicos. Por eso es así que para poder clasificarlos como definido o posible, nos basamos en tres cosas fundamentales. La presencia del anticuerpo, si el síndrome es clásico o no clásico, y la presencia o no del tumor. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a estas tres cosas, definimos o clasificamos a estos síndromes como definido si tiene un síndrome clásico, por ejemplo, una encefalomielitis, un cáncer diagnosticado dentro de los 5 años del síndrome neurológico. Eso lo hace como definido. Otro caso sería un síndrome no clásico que resuelve o mejora significativamente después de tratar el cáncer sin inmunoterapia. Un síndrome no clásico con anticuerpos onconeuronales y la aparición de cáncer dentro de los 5 años del síndrome neurológico. Un síndrome neurológico, clásico o no, con anticuerpos onconeuronales bien caracterizados y sin cáncer. O sea, esto es importante, ¿por qué? Porque, como les repetí ya 4 o 5 veces, es fácil diagnosticar estos síndromes cuando el paciente tiene un cáncer conocido o cuando le hacemos un screening y le encontramos el cáncer. Ahora, si el paciente no tiene cáncer y no le encontramos el cáncer, la presunción tiene que ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos tratarlo rápidamente, porque si no va a quedar muy secuelado. Por ejemplo, imagínense un anti-HU que no tratamos a tiempo, ya el paciente en 2 o 3 meses va a quedar con una pérdida de la memoria muy significativa, probablemente irrecuperable, o una degeneración cerebelosa también, o un síndrome cerebeloso incapacitante. Entonces, es muy importante establecer estos criterios como para hacer un diagnóstico rápido y hacer un tratamiento rápido, porque si llegamos tarde con el tratamiento, el paciente va a quedar totalmente secuelado. Yo tengo algunos pacientes, por ejemplo, con degeneración cerebelosa, que a veces hemos llegado tarde y con su tumor andan perfecto, pero tienen una calidad de vida muy mala porque están postrados por la degeneración cerebelosa. Posible, cuando hay un síndrome clásico sin anticuerpos onconeuronales, ni cáncer, pero con una posibilidad cierta de tenerlo. O sea, el paciente mayor de 50 años, fumador. O un síndrome neurológico clásico no, con la presencia de anticuerpos onconeuronales parcialmente caracterizados y sin cáncer. O un síndrome neurológico no clásico,
sin anticuerpos monoclonales, sin cáncer, o sea, digamos, un poco lo que vemos acá es que, digamos, estas tres cosas tienen que ser muy tenidas en cuenta para poder cerrar el síndrome como paraneoplásico. Y acá tienen solamente algunos tipos de anticuerpo, hacia dónde reacciona el anticuerpo, o sea, dónde está presente el antígeno, el síndrome que genera, con qué cáncer se asocia, y cómo se debería detectar ese anticuerpo. Tenemos algunos nuevos, por ejemplo, el KLP11, que actúa sobre un antígeno intracelular, en general produce romboencefalitis, se asocia con seminoma testicular. Otro de los nuevos también es el PDE10A, que también es intracelular, que se asocia con disquinesias, con corea, amibalismo, y se asocia con cáncer de riñón. En general no suele ser un tumor que genere o que dispare muchos síndromes paraneoplásicos. Cáncer de pulmón, no células pequeñas, y cáncer de páncreas. Y después tenemos, los otros son conocidos, el MA2, está asociado con encefalitis límbica, con germinal de testículo. Pero bueno, cada día esta lista se va incrementando cada vez más. Yo lo que decía de pedir el panel es, cuando uno no sabe qué tumor tiene, pidan todo el panel de anticuerpos, todos los anticuerpos disponibles que tengan para hacer. ¿Por qué se generan estos síndromes? Y bueno, o sea, el tumor al crecer muchas veces lo hace en una forma totalmente deficiente, o sea, no secreta la duplicación del ADN es errónea, el material genético está en exceso por duplicaciones, por amplificaciones genéticas. Entonces, todo el mecanismo de chequeo celular, cuando es efectivo, lleva a la célula a la apoptosis. Hay células tumorales apoptóticas. Esos cuerpos apoptóticos son reconocidos por las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Una vez que reconocen esas células dendríticas, maduran y migran hacia el ganglio linfático, y en el ganglio linfático es donde la presentan a las células T, o sea, se concentran a nivel de la zona del ganglio rica en células T, ahí van a interactuar con los CD4, van a interactuar con el CD8 a través del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 para los CD8, tipo 2 para los CD4, van a presentarle el antígeno y estas células se van a activar contra ese antígeno y las células T citotóxicas van a migrar hacia el tejido donde está el tumor y van a tratar de atacar el tumor, pero también van a migrar hacia los otros tejidos que tengan el antígeno presente. Y para que estos síndromes se pongan en marcha, tiene que haber una pérdida de tolerancia. Y esta es una de las preguntas más importantes que nos hacemos. ¿Por qué se pierde esa tolerancia si los antígenos a veces son idénticos? Y eso lo vamos a tratar de contestar después. Entonces, esas células, estos linfocitos TCD4 activados van a estimular linfocitos B que van a formar anticuerpos dirigidos contra esos antígenos con la finalidad de destruir el tumor, pero también van a dañar esas células normales que expresan ese antígeno. Los CD8, los citotóxicos, van directamente a atacar al antígeno. Y es por eso que dijimos antes que en general estos síndromes paraneoplásicos se da por activación de ambas células, o sea, por formación de anticuerpos y por activación de CD8 citotóxicos. Está muy claro cuál es la patogénesis cuando el anticuerpo bloquea la sinapsis o bloquea un receptor de la superficie celular. Está bien claro lo que pasa con miastenia gravis, está muy bien claro lo que pasa con el Lytton-Lambert, pero no está claro qué pasa cuando la interacción es con un antígeno intracelular. ¿Cómo hace para entrar el anticuerpo? ¿Es dirigido directamente el daño por el T citotóxico? Y es eso que no podemos todavía explicar. Incluso está tan bien definido el modelo cuando es por anticuerpos contra membrana y sinapsis que si inyectamos esos anticuerpos en animales reproducimos el síndrome. Es decir, que cumple con los criterios de Drachman, pero con los antígenos intracelulares los criterios de Drachman no se cumplen. Y es ahí quizás donde más falta investigar.
el síndrome de Steve-Persson, por ejemplo, la encefalitis límbica asociada con anticuerpos contra el receptor del N-metilcetil de aspartato, los anticuerpos intervienen, los antígenos están en superficie celular. En los casos en que el antígeno está dentro de la célula, el mecanismo es menos conocido. El antígeno, aunque hay una hipótesis de por qué se genera el daño, ¿no? Cuando los antígenos son intracelulares. Una hipótesis es que en algún momento de la evolución de la célula, ese antígeno es expresado a nivel de la superficie celular en el contexto del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, y de esa manera lo reconocería. Y de hecho el daño neuronal podría liberar más antígenos y esto amplificar más el daño. Y hay cosas que todavía no entendemos. Por ejemplo, el antígeno CR2 está altamente expresado en la célula de Purkinje, pero también lo está en la retina y en el sistema olfatorio. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en pacientes que tienen una degeneración cerebelosa, no sé, por un cáncer de ovario o lo que sea, solamente tienen el síndrome cerebeloso y no tienen expresión de daño a nivel del sistema olfatorio y la retina, si es el mismo antígeno. Y esas son cosas que no nos quedan todavía claras. La pérdida de la tolerancia inmune es la llave del problema. No solamente pasa en el síndrome paraneoplásico, pasa también con cualquier enfermedad autoinmune. O sea, ¿qué pasa que se pierde la tolerancia? Hay algunas explicaciones, pero la verdad que las explicaciones no satisfacen mucho o no pueden explicar bien lo que sucede. Una es muy sencilla, quizás la célula tumoral procese en forma diferente al antígeno, quizás tenga un epitope diferente, entonces ahí sí el sistema inmune reconoce ese epitope diferente y se activa todo esto. Esa podría ser una explicación. Pero a veces hay estudios que analizan o secuencian el antígeno y es exactamente el mismo que aparece en otra zona del sistema nervioso. Quizás la tolerancia se rompa al expresar el antígeno en la célula tumoral, o por un exceso de la expresión del antígeno, o por ahí por el cambio en algún péptido, o la activación de un colaborador. Esto es un poco lo que estamos tratando de dilucidar. ¿Y cómo hace para llegar? ¿Es un santuario el sistema nervioso central? Cuando yo muchas veces escucho, ¿no?, a otros oncólogos hablar del santuario, ¿es un santuario? No es un santuario, es un lugar muy protegido, pero no es un santuario. ¿Por qué? Porque estas células de alguna manera llegan al sistema nervioso. Entonces, se rompe la tolerancia. ¿Y cómo llegan estas células al sistema nervioso central? Bueno, primero, ¿cómo se genera el daño por el linfocito B? ¿No? El linfocito B dijimos que se tiene que activar, tiene que pasar, madurar, transformarse en las células plasmáticas, que es la que va a secretar y producir ese anticuerpo. Ese anticuerpo se va a pegotear a su órgano blanco, o sea, el tejido que expresa el antígeno, el tumor, y la proximidad de esos anticuerpos hacen que se dispare el complemento, se active el complemento y la activación del complemento termina generando poros que terminan dañando la célula, o directamente la porción FC de esos anticuerpos son reconocidos por macrófagos. Los macrófagos se activan, liberan las citoquinas que terminan destruyendo ya sea el tejido o el tumor. O a veces las células B pueden funcionar como células presentadoras de antígeno. Esa célula B activada frente a un determinado tumor puede funcionar como una célula presentadora de antígeno y activar células T contra ese antígeno. Entonces, la célula T activada secreta citoquinas, interleuquina 6, 10, factor de necrosis tumoral alfa, que termina generando daño a nivel del tejido. Las células B por sí mismas pueden producir citoquinas, pueden liberar citoquinas, que terminan estimulando macrófagos, y a su vez esos macrófagos activados liberan citoquinas, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, que terminan lesionando el tejido. Las células B, productoras de anticuerpo, cuando uno hace un corte histológico, ven que a nivel perivascular, en el sistema nervioso central, están bastante anidadas. Y lo que decíamos antes, el anticuerpo se produce in situ, por eso los títulos del anticuerpo son más elevados, están más elevados en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma. Y
estudios también de necropsia han mostrado que el anticuerpo, por ejemplo el anti-Hu, no solamente puede hallarse en el líquido cefalorraquídeo, sino también se halla dentro del parénquima. Lo otro es, bueno, ¿cómo entra esta célula activada al cerebro? Bueno, tiene que pasar la barrera hematoencefálica, esto es claro. La colaboración de un linfocito TH2 con el linfocito B hace que se active el linfocito B. El linfocito B va a secretar ciertas citoquinas, interleuquina 2, interferón gamma, que va a hacer sobreexpresar ciertas moléculas de adhesión en la barrera hematoencefálica para el linfocito B. Y esas citoquinas también generan daño directo sobre la barrera. Y ese daño directo hace que algunos linfocitos T puedan penetrar la barrera hematoencefálica. Los linfocitos B se expanden, se forma la célula plasmática que empieza a producir anticuerpos contra el antígeno presentado. Las células B empiezan a expresar en la membrana la contraparte de esas moléculas de adhesión, en este caso el CSR2, el CXCL13, que va a interactuar con las moléculas de adhesión en la barrera hematoencefálica, el MCP1 y interleuquina 8, y esa interacción va a hacer que la célula B se meta o que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Otras moléculas que también sobreexpresan es el BLA4 y el FA1, que interactúan con el BCAM e ICAM, que también son moléculas de adhesión que permiten a la célula entrar al líquido cefalorraquídeo, al sistema nervioso. Una vez dentro del sistema nervioso, el astrocito en este caso cumple un papel importante, porque por la activación o la interacción con el linfocito T activado frente al antígeno, va a empezar a secretar factores que estimulan la activación del linfocito B o que induce la formación de ligandos sobre el linfocito B. Y de esta manera el linfocito B pasa a ser una célula que produce el anticuerpo dentro del sistema nervioso, aparte se transforma en una célula de vida media larga, como que se perpetúa dentro del sistema nervioso. En la degeneración cerebelosa paraneoplásica, el anti-Yo reacciona contra el CDR2, pero también se encuentran células T específicas contra ese antígeno. O sea, la formación del anticuerpo no explica del todo la formación o la destrucción de la célula de Purkinje. O sea, en general, en la degeneración cerebelosa hay una facilitación de las dos cosas. La activación del linfocito B con la producción de un anticuerpo, en este caso el anti-Yo, y aparte la activación de las células T citotóxicas contra la célula de Purkinje. Y esto se ve en la primera etapa de la degeneración cerebelosa, cuando está la etapa inflamatoria, cuando podemos percibir esa inflamación a través del FLAIR, que podemos notar en la resonancia, o la hipercaptación del PET en esas zonas, ahí y hacemos un corte de ese tejido, ahí vemos las células inflamatorias. Recuerden que después de unos meses ya vamos a ver atrofia, y ya no vamos a ver ni hiperintensidad en el FLAIR con la resonancia, y vamos a ver hipermetabolismo en el PET. Vamos a ver la atrofia bien característica cerebelosa. ¿Cómo entra la célula T dentro del sistema nervioso? Bueno, lo hace a través de dos olas. Dos olas de entrada. Uno a través de los vasos sanguíneos del plexo coroideo. Las uniones no son estrechas en estos vasos sanguíneos del plexo coroideo, entonces la célula T puede pasar, puede flanquear esos vasos. Tiene ciertas moléculas o receptores de membrana que se llaman CCR6, que va a interactuar con ciertas moléculas que están adheridas al epitelio del plexo coroideo, que son el CCL20. La adhesión del CCL20 con el CCR6 va a permitir romper esas uniones estrechas entre el epitelio del plexo y va a hacer que la célula T entre dentro de los ventrículos, en el líquido cefalorraquídeo, reconoce al macrófago, activa a un macrófago, el macrófago secreta citoquinas que van a terminar funcionando como quimoatracantes para nuevos linfocitos y va en parte también a generar algún daño a nivel del plexo. En la segunda parte, en la segunda vía, más moléculas T siempre lo hacen, en este caso por los vasos piales, reconociendo a moléculas de adhesión dentro de esos vasos
viales van a pasar hacia el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo van a reconocer esos macrófagos que ya estaban activados, va a haber una reestimulación de esos macrófagos, más liberación de citoquina, daño de la barrera hematoencefálica. Por eso vemos que en algunos síndromes paraneoplásicos, sobre todo al principio, captan contraste o captan de una manera muy pequeña contraste, pasa la encefalitis límbica, pasa la degeneración cerebelosa, y eso es por la ruptura de la barrera hematoencefálica producto de la desmedida reacción inflamatoria. Esta célula T que se activa, que es activada por el macrófago, secreta citoquinas que rompen la pía madre y hace que esta célula entre dentro del sistema nervioso central y ahí ataque o se dirija a buscar el blanco específico, el antígeno para la cual está estimulada. ¿Cómo en la práctica, en los pacientes que sospechamos un síndrome neurológico paraneoplásico del sistema nervioso central, yo creo que la cosa es muy fácil si tenemos un cáncer conocido. Si tenemos un cáncer conocido y tenemos el anticuerpo está presente, el diagnóstico está confirmado. Ahora, si el anticuerpo es negativo, cosa que pasa hasta el 50% de los casos, tenemos que descartar otras complicaciones relacionadas con el cáncer. Puede ser el fluoracilo, que a veces produce, por ejemplo, degeneración cerebelosa, paciente generalmente caquéctico, por ahí con déficit de tiamina, déficit de diferentes vitaminas que pueden generar también un síndrome cerebeloso. Entonces, siempre, y lo otro que ayuda mucho es la punción lumbar, o sea, el líquido cefalorraquídeo en un paciente con un síndrome paraneoplásico va a dar inflamatorio. Entonces, esto es muy, muy importante. Y siempre descartar, ¿no?, que no tenga una diseminación meningia. Yo creo que la imagen en esos casos son mucho más categóricos. El problema mayor es un paciente que no tiene un cáncer conocido. Si no tiene un cáncer conocido y tiene un anticuerpo onconeuronal positivo, bueno, ahí la cosa es más fácil, porque incluso de acuerdo al anticuerpo que ustedes encuentren, van a buscar el tumor. Si yo encuentro un antijú, voy a buscar un cáncer de pulmón, sobre todo de células pequeñas. Si encuentro un MADO, le voy a buscar un testículo. Y recuerden, no esperen encontrar grandes cosas, ¿eh? No esperen encontrar un tumor de 3 centímetros, 2 centímetros. Van a encontrar sutilezas, van a encontrar un ganglio muy pequeño en el mediastino, que muchas veces, o calcificaciones en los ovarios o en los testículos, que muchas veces me han generado peleas con el ginecólogo. ¿Cómo le vas a sacar el ovario a esta persona que solamente con 2 calcificaciones? Sáquenselo porque lo van a encontrar. Y por suerte después adquiero confianza cuando se dan. ¿El PET es importante? Sí que es importante. Haciendo una PAN-TC van a perder diagnosticar el 20% de pacientes que lo pueden diagnosticar con el PET. O sea, en principio háganle una PAN-TC, pero si es negativa, pídanle un PET. El PET aporta esa parte del metabolismo de la fluordesoxiglucosa, entonces va a poner en evidencia ganglios chiquitos que pueden pasar desapercibidos por una tomografía común. Cuando el anticuerpo onconeuronal no está presente, hay que descartar otros problemas relacionados al cáncer o no. Si la sospecha del síndrome paraneoplásico permanece, bueno, líquido cefalorraquídeo tendría que dar inflamatorio en la etapa aguda o directamente biopsiar la zona comprometida. Y lo que va a mostrar son cambios inflamatorios con presencia sobre todo de células T, destrucción de células de Purkinje, si es en cerebelo. Y bueno, obviamente todos los cañones tienen que ir dirigidos a buscar el tumor. En principio, una TC corporal total, si es negativo, un PET con FDG. La ecografía es muy buena para el diagnóstico de tumor de testículo, para el tumor de ovario en la transvaginal. Eco y mamografía, ¿sí? Si la sospecha es un tumor mamario, el PET no reemplaza la eco y la mamografía, la tomografía no reemplaza la eco y la mamografía. Y bueno, ¿qué pasa si es negativa? ¿Queda descartado el paraneoplásico? No queda descartado. Van a tener que seguir buscándolo. Recuerden que algunos aparecen hasta los 4 años, ¿no? Porque realmente es tan eficaz el sistema inmune para atacar el tumor como para generar el daño. De hecho, hay muchos pacientes de estos que no se mueren por cáncer, sino que se mueren por las secuelas que les genera los trastornos paraneoplásicos. Yo en principio le diría que la manera de abordar a estos pacientes cuando el cáncer es conocido
no demoren el tratamiento del cáncer. La quimioterapia es lo más inmunosupresor que podemos tener hoy en día. Si se plantea el tema de la inmunoterapia, hoy en día ustedes saben que usamos mucho la inmunoterapia en diferentes tumores, en melanoma, en cáncer de pulmón. Hay que tener mucho cuidado cuando le damos inmunoterapia y el paciente tiene un síndrome paraneoplásico, porque podemos agregarle otro síndrome o empeorar el síndrome paraneoplásico. Entonces, ahí, más que nada, me parece que hay que inmunosuprimir al paciente. No hay que esperar tiempo. El tratamiento tiene que ser rápido, porque de eso va a depender las secuelas. Creo que es la última. Bueno, muchas gracias. Perdón. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecerles la invitación a participar de estas jornadas tan interesantes de patología autoinmune. A mí me toca hablar de epilepsia autoinmune. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Vamos a comenzar definiendo, si bien es cierto que toda esta jornada se debe haber tratado de distintas patologías autoinmunes, recuerdo la definición de lo que es una encefalitis autoinmune, ¿no es cierto? Que es la variedad de procesos patológicos que van a estar asociados con la presencia de anticuerpos que van a estar dirigidos ya sea a proteínas intraneuronales, como explicaban recién, receptores sinápticos, canales iónicos o bien proteínas de superficie neuronal. En el caso en que el cuadro esté dominado por la presencia de crisis epilépticas, se ha denominado, por lo menos se lo había denominado hasta el año 2019, como epilepsias autoinmunes. En realidad sería como una variante dentro de lo que son las encefalitis autoinmunes, que tiene una predominancia de crisis epilépticas. Pero vamos a ver si realmente esta es la definición que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Para mí, una de las cosas más importantes para dejar en esta charla como concepto es cuándo sospecharla, o sea, cuándo sospechamos que el comienzo de una epilepsia reciente puede tener una base inmunomediada. Una de las primeras características es la alta frecuencia de crisis desde el primer momento. La segunda, la pobre respuesta a los medicamentos anticonvulsivantes. Duración muy breve de las crisis, por lo general pueden tener multifocalidad y por alguna cuestión en particular tienden a tener semiología relacionada a todo lo que tiene que ver con la zona periciliana. En alta frecuencia de crisis también me refiero al inicio o al debut con un estatus epiléptico, el cual siempre nos debe llevar a pensar que podamos estar frente a un cuadro inmunomediado. Y es así que introducimos lo que es el término de NORSE, ¿no es cierto?, que es la sigla para hablar de lo que es un estatus epiléptico de reciente inicio, refractario, en un paciente sin antecedentes de epilepsia. O sea, esto es lo más importante. Debutan con un estatus epiléptico, pero no tienen el antecedente de una epilepsia activa o de alguna otra enfermedad neurológica relevante. Y cuando lo estudiamos ya intraestatus, no nos encontramos con ninguna causa estructural, tóxica o metabólica. Esto es una presentación clínica, no quiere decir que sea un diagnóstico específico. Y luego incluimos dentro de este grupo todos aquellos cuadros que hayan estado relacionados, y que luego hayamos visto que estaban relacionados con encefalitis por herpes virus tipo 1, porque nunca se sabe si realmente es la causa o no. Encefalitis autoinmune, ¿por qué quedan dentro de esta categoría de origen desconocido? Porque en un primer momento, cuando tenemos que actuar, aún no tenemos el diagnóstico realizado por anticuerpos, entonces debemos actuar rápido y por eso se incluyen dentro de este grupo. O bien pacientes que tengan ya un antecedente de epilepsia, pero que estaba por definición resuelta, o sea, llevaba más de 10 años sin crisis, más de 5 años sin tratamiento, o bien lesiones remotas. Pero no vamos a incluir acá aquellos estatus epilépticos donde el paciente está consciente. O sea, si es un estatus con conciencia conservada, no entra dentro de lo que es la categoría de un NORSE. Cada vez que tengamos un paciente con NORSE, debemos sospechar que la patología autoinmune puede ser la causante. Dentro del NORSE hay una variedad que se llama FIRES, que es
lo mismo que el NORCE, solamente que fue precedido por un cuadro febril, que lo puede preceder entre 2 semanas y 24 horas antes, y que puede o no estar en el momento en que debuta el cuadro con crisis. Esto anteriormente se pensaba que se veía solamente en pediatría, hoy sabemos que puede aparecer en cualquier edad. Entonces, frente a un paciente que debuta con un estatus como debut de su epilepsia, con un estatus epiléptico, sin causa aparente, siempre sospechemos que se puede tratar de una causa inmunomediada. En segundo lugar, cuando tenemos esto que se denomina crisis distónica faciobraquiales. Yo no tengo ningún video, pero sé que el doctor Gershanik nos va a ilustrar luego con uno, que son estas posturas muy breves, muy cortitas, que tienen como esta postura tónica de la hemicara de un lado, y generalmente esta postura del brazo con extensión de los dedos, que dura muy pocos segundos, que nunca se acompaña de pérdida de conciencia, y que a veces puede pasar que la veamos de un hemicuerpo e inmediatamente después del otro. Tienden a ocurrir gran cantidad de veces por día, a veces puede generar inclusive caída de los pacientes. Siempre que veamos este tipo de eventos, tenemos que sospechar que estamos frente a una encefalitis autoinmune, especialmente una encefalitis límbica por LGI1. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que generalmente puede preceder al cuadro florido de la encefalitis límbica, y si uno lo trata en este momento puede evitar la progresión con el deterioro cognitivo que puede dejar este tipo de cuadros, o también con los cuadros de epilepsia refractaria que a veces persisten pasado el momento agudo. O bien, cuando la tenemos asociada a esta epilepsia con otras cosas, como por ejemplo las alteraciones cognitivas. Y es ahí donde obviamente vamos a tener que ver si no cumple con los criterios para una encefalitis límbica. Teniendo en cuenta los criterios diagnósticos de Grauss que fueran publicados en el 2016, nosotros vamos a pensar que este paciente tiene una posible encefalitis límbica con los siguientes criterios: un comienzo subagudo, o sea, menor a 3 meses, con déficit de memoria reciente, alteración del estado mental o bien síntomas psiquiátricos. Y al menos uno de los siguientes: signos focales del sistema nervioso, crisis epiléptica, cualquier tipo sea, pleocitosis en el líquido con más de 5 células por milímetro cúbico, o bien hallazgos consistentes en resonancia magnética nuclear. También, obviamente, excluir otras causas. La lista de exclusión es bastante larga, creo que ya el doctor se refirió en la charla anterior a muchas de ellas. ¿Y cuándo vamos a decir que definitivamente estamos frente a un cuadro de encefalitis límbica? Cuando tengamos esto del comienzo subagudo, de déficit de memoria, crisis o síntomas psiquiátricos, anormalidades en la resonancia, especialmente a nivel de lóbulo temporal en la región mesial, ya sea de un lado o de ambos, y al menos uno de los siguientes: o la patología del líquido, o un electroencefalograma que tenga actividad epiléptica o lentificación en las regiones temporales. Una sola cosa para destacar: recordemos que las crisis de distonía faciobraquiales no tienen correlato eléctrico, y hasta el día de hoy no sabemos claramente si es un movimiento anormal o es una crisis epiléptica. Tenemos argumentos a favor de uno y argumentos a favor del otro. ¿Cuáles son los anticuerpos que yo voy a sospechar que tiene nuestro paciente frente a estos cuadros? El más común es el anti-LGI1, que generalmente, más allá de las crisis de distonía faciobraquiales, nos puede dar otros tipos de manifestaciones clínicas. Pueden aparecer crisis focales, por lo general con conciencia conservada, que pueden tener cambios térmicos sensitivos o pilomotores. También hay descripciones de crisis de vértigo, pero en realidad puede haber cualquier tipo de crisis, pero en general con semiología del lóbulo temporal. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con los anticuerpos anti-GABA A. Y esto es muy importante porque siempre lo vamos a sospechar como el principal motivo cuando estamos con un debut en base a un estatus convulsivo o no convulsivo. Y en tercer lugar, cuando estamos con anticuerpos anti-GABA B. En estos casos suele ir asociada también a fiebre, miorritmias en las manos, crisis pilomotoras, pero puede debutar claramente como una encefalitis límbica. Y luego, obviamente, hay otros anticuerpos, muchos de los cuales nombró el doctor Muggeri recién: el anti-HU, el MA2, el CB2, el AMPA. En estos casos suele tener más manifestación psiquiátrica asociada: el CASP, el GAT65, que siempre está en un gris entre si es causante o no.
el DPPX, el de glutamato 5, AK5 y neuronexina 3. Más allá de la asociación con alteraciones cognitivas, también lo voy a sospechar si tiene asociación, ya sea con movimientos anormales o con cambios de conducta. Y acá, obviamente, la causa número 1 son las encefalitis autoinmunes asociadas a anticuerpos anti-NMDA. En negro tenemos las manifestaciones con crisis. Este es el primer síntoma o el síntoma de debut en un grupo de pacientes. Miren cómo en la población pediátrica por debajo de los 12 años, las crisis epilépticas suelen ser mayoritariamente el síntoma de presentación inicial, seguido de alteraciones que pueden ir con movimientos anormales o cambios conductuales. A medida que avanzamos en la vida, la presencia de crisis como síntoma inicial cada vez es menos frecuente. Entre 18 y 45 es bastante menos frecuente y ya predomina mucho todo lo que tiene que ver con lo conductual. Y después de los 45 casi no vemos crisis epilépticas como síntoma de inicio de una encefalitis anti-NMDA. Y sí va a predominar todo lo que tiene que ver con los cambios de conducta. Teniendo en cuenta los criterios de Graus, entonces podemos pensarla cuando van a tener los siguientes criterios: una evolución rápida, siempre obviamente de 3 meses o menos, y asociado al menos a 4 de los siguientes síntomas: un cuadro psiquiátrico o cognitivo, alteraciones del lenguaje, que puede ir desde una reducción verbal al mutismo, crisis epilépticas, movimientos anormales, disquinesias muy prominentes en la parte orofacial, pero también pueden ser posturas, disminución de la conciencia, disfunción autonómica o hipoventilación. Y al menos tiene que tener uno de estos siguientes hallazgos por métodos complementarios: un electroencefalograma anormal, ya sea con cosas inespecíficas, como puede ser una lentificación focal o difusa, o bien con la presencia de esto denominado delta Brash extremo, que lo consideramos un patrón patognomónico de las encefalitis anti-NMDA, o bien pleocitosis del líquido o bandas oligoclonales. Acá les muestro este trabajo. Lo que hizo fue tratar de hacer una correlación entre lo que vemos en el electroencefalograma acorde al momento evolutivo de las encefalitis anti-NMDA. Entonces vemos que al principio, más o menos alrededor de la semana 10, podemos tener principalmente algunos ritmos más rápidos o alguna lentificación bastante inespecífica de base. Generalmente es cuando estamos todavía en una fase de alteración cortical y se pueden manifestar con clínica de síntomas psiquiátricos, ansiedad, delirio, deterioro cognitivo o crisis. Si progresa un poco más esta misma fase, ya vamos a ver lo que se denomina el delta Brash extremo, que es esta actividad delta muy prominente y muy rítmica sobre la cual se superponen estas actividades rápidas. Y las características es que esa actividad rápida debe estar siempre en el mismo lugar en cada una de las ondas delta, para que yo lo llame realmente delta Brash extremo. A medida que evoluciona en el tiempo y ya comienza a haber disfunción de los ganglios basales o subcorticales, entonces empiezan a aparecer actividades diferentes, como delta rítmico, pero no delta Brash, o bien alguna actividad teta u ondas agudas que puedan aparecer en forma repetitiva. En esta fase, por lo general, van a predominar los movimientos anormales, la disautonomía y ya la alteración de la conciencia. Este es un ejemplo de un delta Brash de un paciente nuestro que nunca tuvo crisis, pero sí debutó con un cuadro psiquiátrico muy florido. Era un paciente de más de 50 años, que tenía esta actividad delta muy rítmica, con la presencia de esta actividad rápida superpuesta, siempre, en este caso, en la punta de la onda delta. Siguiendo hacia adelante, también la podemos sospechar cuando es una epilepsia de reciente inicio con alta frecuencia de crisis y que se asocia a cualquier otro síntoma, ya sea neurológico o clínico, que nos tiene que hacer sospechar que hay algo más por detrás de esta epilepsia de reciente inicio. En el año 2017, Dubey y colaboradores publicó por primera vez este score que se llama APE, que luego lo modificaran en el año 2019 y que lo que trata de buscar es la prevalencia de anticuerpos en epilepsia y encefalopatías. Ellos le ponen un puntaje determinado a cada uno de estos elementos, como cambios mentales, crisis de reciente inicio,
una rápida progresión, la disfunción autonómica, síntomas neuropsiquiátricos, a todo le pone un punto. La historia de un cáncer dentro de los 5 años previo al inicio de estos síntomas neurológicos, que le da 2 puntos, al igual que la presencia de una enfermedad viral prodrómica sin cáncer, que le da 2 puntos, mientras que las crisis de distonía facio-braquiales es a la que más puntaje le da, y le da 3 puntos, ¿no? Porque es bastante patognomónica de las encefalitis asociadas a los anti-LGI1. Diskinesias faciales, crisis al tratamiento con 2 o más medicamentos anticonvulsivantes, estos cambios sutiles en el líquido o los hallazgos por resonancia. Este score tiene una especificidad del 85% y una sensibilidad del 98% para detectar una epilepsia que se inicia recientemente y que puede tener una base inmunomediada. Si nos da un score de menos de 4, por lo general es poco probable que se trate de un origen inmunomediado. Entre 4 y 6 es posible y más de 7 es probable. Solamente va a ser definida si la confirmamos por laboratorio. Pero lo importante es que de 4 hacia arriba estamos habilitados, mientras esperamos el resultado de los anticuerpos, a tratarla como si realmente fuera un cuadro inmunomediado. Yo no me voy a referir, obviamente, al tratamiento de las epilepsias inmunomediadas, porque es el mismo algoritmo de tratamiento para todas las encefalitis autoinmunes, y me imagino que será tratado en varias ocasiones. Tan solo voy a mencionar este artículo donde lo que evaluaron fue el tratamiento con medicación anticonvulsivante. ¿Qué pasa cuando usamos anticonvulsivantes en este grupo de pacientes que tenían anti-LGI1, anti-NMDA y anti-GABA-B? Lo primero que evaluaron ellos es qué tiempo transcurrió desde el inicio del primer síntoma hasta que se le hizo el tratamiento específico con inmunoterapia. Y fíjense que tuvo una mediana de 30 días. Pero fue mucho mayor y llegó a los 3 meses cuando eran encefalitis límbicas asociadas al anti-LGI1, que no tenían crisis de debut con distonía facio-braquiales, pero sí crisis focales de otro tipo. O sea que la presencia de crisis focales iniciales en este grupo demoró mucho la sospecha y por lo tanto el tratamiento se inició a los 3 meses, lo cual es bastante tardío para una encefalitis límbica, porque puede ya obviamente dejar una consecuencia especialmente cognitiva. Ellos vieron también que el estatus epiléptico refractario fue más frecuente en el grupo con anti-NMDA y GABA-B. Cuando fueron a ver qué ocurría con los fármacos, se encontraron que los bloqueantes sódicos, carbamazepina, lacosamida y oscarbazepina, fueron más efectivos y que el levetiracetam, por ejemplo, no fue efectivo en ninguno de estos pacientes que ellos habían utilizado, dando una idea que posiblemente los bloqueantes sódicos por su mecanismo de acción sean más efectivos en el tratamiento, si bien siempre son medianamente efectivos, ¿no? Porque responden mucho mejor al tratamiento de inmunoterapia que a los anticonvulsivantes. 1/3 de los pacientes con LGI1 tratados con carbamazepina tuvieron rash, lo cual genera la sospecha de que haya una asociación con un HLA específico. ¿Qué pasa con estos pacientes? Hay varios trabajos. En este primero, Liu lo que evaluó fueron 88 pacientes con anti-NMDA que tenían crisis y vieron que el 80% quedó libre después de crisis después de 6 meses y todos los 88 a los 24 meses. Y que el 38% a su vez había dejado los fármacos dentro de los primeros 3 meses. O sea, habían tenido una muy buena evolución con respecto a la evolución de la epilepsia. En este otro trabajo de Thompson del año 2018, ellos evaluaron 51%, vieron 51% de pacientes que tenían encefalitis anti-LGI1 que habían resuelto estos episodios de distonía facio-braquiales, crisis versus movimientos anormales, dentro de los 30 días de iniciado el tratamiento inmunomodulador. En esta otra serie, también con anti-LGI1, 21 pacientes que fueron seguidos por más de 2 años, se encontraron que el 86 quedó libre de crisis después de 1 año y 72 sin utilizar fármacos. Y en este otro trabajo, son 2 trabajos en realidad, lo que ellos evaluaron fueron 110 pacientes con anti-NMDA, LGI1 o GABA-B, y encontraron que el 89% estaba libre de crisis con una mediana de seguimiento de 27 meses.
De los 98 libres de crisis con o sin inmunoterapia, el 86 pudo discontinuar los fármacos anticonvulsivantes. 9 de 12 estaban con fármacos pero libres de crisis y solo uno progresó a epilepsia refractaria. O sea que tenemos bastante evidencia de que a estos pacientes, si los tratamos en forma rápida y temprana, les va muy bien desde el punto de vista de la epilepsia. Por ello es que se publica este trabajo el año pasado, que lo que hace es una revisión de todos estos datos y propone una nueva definición. Entonces ellos dicen que en base a la terminología que utiliza la Liga Internacional contra la Epilepsia, aquellas crisis que ocurren en el contexto agudo de la encefalitis autoinmune, ya sea en los cuadros únicos o de recurrencias, no deberíamos llamarlas epilepsias autoinmunes, sino crisis sintomáticas agudas, porque son la manifestación sintomática de un proceso inflamatorio agudo. A pesar de que sobrepasen la semana, ustedes saben que las crisis sintomáticas agudas nosotros le ponemos el límite de una semana, todo aquello que ocurra dentro de esa primera semana de algún evento que lesionó el cerebro o algún cuadro tóxico. Acá lo pueden superar, pueden pasar semanas o meses, pero luego resuelve. Por lo tanto, postulan que podríamos denominarlas crisis sintomáticas agudas porque no cumple con los criterios de lo que sería la definición de epilepsia. Pero hay un grupo de pacientes en quienes estas crisis se van a tornar crónicas y resistentes a los fármacos y también a la inmunoterapia. Creo que todos nosotros hemos tenido algún paciente que lo tratamos con inmunoterapia y ya no responden, ¿no? Especialmente cuando están en contexto de onconeuronales, el Rasmussen, que es nuestra epilepsia autoinmune por excelencia, y también cuando está el CAT65 en el medio. Hay evidencia que sugiere que las células T citotóxicas tienen un rol muy importante en la patogénesis de este grupo, generan la muerte neuronal, como recién explicaron, y luego los anticuerpos neuronales pueden estar presentes, pero ya como un producto de esa respuesta inmune más que como el patógeno directo. Entonces, en este grupo, donde persisten las crisis más allá del cuadro agudo y la probabilidad de quedar libre de crisis por más de 10 años, que es otra de las condiciones para uno definir epilepsia, es muy baja, ya cumple con los criterios conceptuales y uno podría decir que se trata de una epilepsia, ahora sí, asociada a una patología autoinmune. Entonces, deberíamos reservar el término de epilepsia asociada a patología autoinmune para cuando ya tenemos una patología crónica con persistencia de crisis a pesar de los distintos tratamientos y que va a resaltar esta asociación entre un factor inmunológico y una lesión estructural post-encefalitis, que puede ser, por ejemplo, la atrofia del hipocampo, pérdida neuronal multifocal o gliosis que uno puede ver en los anti-NMDA o GABA-A o GABA-B, o bien en el Rasmussen también, y que van a predisponer a la presencia de crisis en forma crónica. Y dicho esto, doy por cerrada mi charla. Muchísimas gracias. Bueno, es mi turno ahora. Nuevamente, buenas noches y debo agradecer a los organizadores de este simposio tan relevante el haberme invitado a hablar sobre movimientos anormales inmunomediados. Le voy a pedir entonces al equipo técnico que ponga mi presentación porque como contiene videos, técnicamente es más fácil hacerlo desde la central técnica. ¿Podemos pasar la primera diapositiva? Bueno, muchos de los conceptos que se han expuesto ya los voy a repetir en relación a movimientos anormales. Y sabemos que una gama muy heterogénea de movimientos anormales pueden verse en cuadros inmunomediados, tanto primarios como paraneurológicos.
como a nivel del sistema nervioso periférico. Quizás en el caso de movimientos anormales la aproximación fenotípica sea la más efectiva a la hora de arribar al diagnóstico, y tenemos que tener especial cuidado en prestar atención a la existencia de lo que se denominan banderas rojas o señales de alarma, que sugieren estar ante la presencia de un cuadro inmunomediado. Y estas señales de alarma o banderas rojas son, como se ha mencionado previamente, el comienzo agudo o subagudo, y sobre todo el compromiso neurológico variado y mixto. La siguiente. Como les dije antes, la gama de movimientos anormales que pueden verse en patologías inmunomediadas abarca prácticamente todos los movimientos anormales conocidos: ataxia, coreas y disquinesias, distonía, mioclonías, parkinsonismos, movimientos anormales paroxísticos, lo que se denomina actualmente el disturbio del espectro de la persona rígida. Y tics y temblor, que son más dudosos. Los tics se han atribuido en algún momento a alguna patología inmunomediada sin que haya podido ser demostrado efectivamente el origen inmunomediado de los mismos, como es el caso de lo que se denomina pandas o patología autoinmune desarrollada en el contexto de algún proceso inflamatorio en niños, pero yo no voy a tratar este tema porque realmente es muy controvertido. Lo mismo el caso del temblor, que es un síntoma muy inespecífico que se puede ver asociado a cualquiera de los otros movimientos anormales que se manifiestan en la patología inmunomediada. La siguiente. La ataxia cerebelosa paraneoplásica quizás es el ejemplo más paradigmático dentro de las patologías inmunomediadas. Ya ha sido mencionada por el doctor Muggeri: presentación subaguda en días o semanas, rápida progresión a severa discapacidad, y por supuesto las señales de alarma son una edad avanzada, el compromiso multisistémico asociado a neuropatía periférica, demencia, pérdida auditiva, disfagia o mioclono opsoclono. El 60% de estos pacientes presentan anticuerpos antineuronales con antígenos intracelulares y anticuerpos onconeuronales. Y casi todos los anticuerpos onconeuronales han sido identificados en estos cuadros atáxicos de cerebelopatía paraneoplásica. Y en orden de frecuencia, los más frecuentes son el anti-Yo en 38%, el anti-Hu en 32%, el anti-TR en 16% y el anti-RI en 12%. La siguiente. Hay algunos ejemplos de cuadros característicos dentro de la ataxia cerebelosa inmunomediada paraneoplásica, como por ejemplo el síndrome cerebeloso aislado, que se puede ver en cáncer de mama u ovárico con anti-Yo, en hombres con linfoma de Hodgkin con anti-TR, o la encefalomielitis, encefalitis límbica y neuropatía sensitiva, como puede verse en el cáncer pulmonar de células pequeñas con anti-Hu, el opsoclonus, como en el cáncer de mama u ovárico, el cáncer pulmonar de células pequeñas con anti-RI, y el síndrome de Lambert-Eaton en cáncer pulmonar de células pequeñas con anticuerpos a anticanales de calcio voltaje dependiente. La siguiente. Existen también ataxias cerebelosas autoinmunes no paraneoplásicas, y quizás la más frecuente de todas es la anti-GAD65, que frecuentemente se presenta asociada a otras patologías autoinmunes como diabetes tipo 1 o tiroideopatía. Esta entidad afecta preferencialmente a mujeres mayores de 60 años con un curso lentamente progresivo subagudo, y es importante tener en cuenta que en el 25% de pacientes estos presentan episodios de disfunción troncal o cerebelosa o vértigo persistente durante meses antes de desarrollar el cuadro de ataxia establecido. Y existen también lo que se denominan síndromes combinados en el anti-GAD65, como el síndrome de la persona rígida, encefalitis límbica y crisis epilépticas. En segundo lugar, las secundarias al anticuerpo anti-CASP2
que dan manifestaciones de cerebropatía aguda aislada en algunos casos, pero que debemos tener en cuenta nuevamente las señales de alarma, como es la presencia del déficit cognitivo, de crisis epilépticas, de dolor neuropático o de disfunción autonómica e insomnio asociados. Y existen episodios paroxísticos de ataxia, como se ven en algunos cuadros genéticos, pero la diferencia en este caso estriba en que estos se dan en personas de edad más avanzada que lo que ocurre en la patología genética. La siguiente. También existe ataxia cerebelosa autoinmune no paraneoplásica en otros anticuerpos como anti-mGlu-R1, con ataxia cerebelosa aislada de instalación aguda. Lo característico es que un 50% de estos pacientes presentan disgeusia, y el anti-GQ1B, que corresponde a un síndrome atáxico agudo o subagudo con compromiso de tronco cerebral y disfunción oculomotora prominente, lo que conocemos como síndrome de Miller-Fisher. Y hay toda una gama de otros anticuerpos, como están enunciados acá, que pueden presentarse como ataxia cerebelosa aguda, ocasionalmente con curso crónico, y son extremadamente infrecuentes. La siguiente. Pasamos entonces a los síndromes coreicos autoinmunes. Los dos más conocidos por todos ustedes son la corea de Sydenham y la corea en el síndrome antifosfolipídico, siendo la corea de Sydenham predominante en niños o jóvenes, más en niñas que en niños. Puede presentarse tanto en una forma generalizada como en hemicorea, y lo que es bastante distintivo es que estos niños presentan cambios conductuales, irritabilidad. A veces la corea no se puede distinguir de lo que podemos denominar inquietud motora, cuadros obsesivos compulsivos, y como bien saben ustedes es el resultado de infección por el estreptococo beta hemolítico, que se da semanas o meses después de la infección. Y puede darse como manifestación aislada o en el contexto de fiebre reumática, tanto en forma aguda o subaguda. No hay definidos anticuerpos en este caso, aunque se ha demostrado en algunos casos que hay anticuerpos antiganglios basales, pero no hay una relación patogenética estricta entre la presencia de estos anticuerpos antiganglios basales y la corea de Sydenham. En el caso de la corea en el síndrome antifosfolipídico, esta es una población heterogénea de anticuerpos dirigida contra proteínas que ligan a fosfolípidos, como beta-2-GP1, cardiolipina, protrombina, anexina B, proteína C y S. Y el anticoagulante lúpico es una subclase dentro de esta categoría. Y hay factores genéticos y ambientales que determinan su aparición, como determinados antígenos de histocompatibilidad, determinados fármacos e infecciones, y pueden ser primarios o secundarios, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, y pueden asociarse a fenómenos isquémicos trombóticos o trastornos gestacionales. La